Buenos días, jóvenes de segundo año de bachillerato. En esta ocasión vamos a trabajar en el tema cardinalidad de conjuntos. Este tema se encuentra en la página 180 de nuestro libro de texto, ¿verdad? Así de que vamos a dar inicio. Y lo primero que vamos a hacer es un pequeño ejercicio, ¿verdad? Recordando la clase anterior y tratar de amarrarlo con lo que vamos a ver ahorita. Y dice, considerando el conjunto A y B representados por el diagrama de Venn de la derecha, resuelve. ¿Cuántos elementos tiene A? ¿Cuántos elementos tiene B? ¿Cuántos elementos tiene el intercepto de A y B? ¿Cuántos elementos tiene el intercepto de A unido a B? ¿Y cuántos elementos tiene el complemento de A? Esto lo vamos a resolver en base a este diagrama de Venn. Entonces, para poder darle solución al ejercicio, vamos a primero a mencionar cada uno de los elementos de A, cada uno de los elementos de B, etcétera, y después vamos a ver cuántos elementos tiene. Cuando se refiere a cuántos elementos tiene, es la cantidad de elementos que dicho anunciado me está pidiendo, ¿verdad? Y la cantidad de elementos que tiene cada conjunto se conoce como cardinalidad. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es encontrar la cardinalidad de cada uno de ellos. Entonces, para darle solución a ello, aquí tenemos nuestro diagrama de Venn y vamos a ir en orden, ¿verdad? Solución. Lo primero que tenemos que entender, el conjunto universo. ¿Quién es el conjunto universo? La totalidad de elementos que se encuentran en nuestro cuadrito. Si ustedes se fijan, aquí dentro del cuadrito tengo diferentes elementos y aquí los hemos mencionado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si me pidieran la cardinalidad del universo, son 7 elementos, o sea, n entre paréntesis u igual a 7. Pero como no me están pidiendo eso, solo es un agregado, ¿verdad? Identificamos A. ¿Quién es A? Todos los elementos que se encuentran en el círculo primero. En este circulito, todos los que se encuentran A sería 1, 2, 3. Estos son los elementos. Entonces, la cantidad de elementos o la cardinalidad sería número de elementos de A igual a 3. Es por eso que aquí ponemos el 3, ¿verdad? Identificamos B, todos los elementos de B, es en el segundo círculo. Y si ustedes se fijan, aquí estamos agarrando 1, 3, 4 y 6. Entonces por eso hemos puesto aquí, pero lo que me pide el ejercicio es la cardinalidad o el número de elementos de B. En este caso, si yo cuento los elementos, 1, 2, 3, 4, son 4 elementos que se encuentran dentro del conjunto B. Identificamos el intercepto. El intercepto de A y B es una U hacia abajo y significa I, ¿verdad? A y B, o lo que está en común, solo es el valor de 1 y 3. Es esta partecita donde se unen los dos círculos, solo vemos el 1 y el 3. Y la cardinalidad de A intersectado en B son los elementos que tiene la intersección, ¿verdad? Entonces aquí sería un elemento y dos elementos, por eso tenemos aquí dos, ¿verdad? El literal D me dice identificamos los elementos de la unión de A y B. Entonces quiere decir que voy a tomar en cuenta todos los elementos que están tanto en el círculo A y en el círculo B, exceptuando esos elementos que están afuera, ¿verdad? En este caso los elementos que están dentro de los dos círculos, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6, que los tenemos acá, ¿verdad? Entonces sería un elemento, dos elementos, 3, 4, 5. Quiere decir que la cardinalidad de la unión de A y B es igual a 5. Y por último, identificamos A complemento. ¿Qué quiere decir A complemento? Todo lo que no está en A. Ese es el complemento de A, ¿verdad? Todo lo que no está en A. Entonces yo voy a pasar una barrera acá en este círculo de A y voy a ver cuáles son los elementos que están afuera de A. Los elementos que están afuera en A, por ejemplo, es 4, 5, 6 y 7. Aquí se toman en cuenta los elementos de todo alrededor, pero que no están en A. Entonces, por eso tomamos los que están afuera de estos dos conjuntos, que serían 5 y 7, y también los de B. Y si ustedes cuentan, los que no están en A
es el 4, el 5, el 6 y el 7, que en su totalidad de números son, o cardinalidad son 4, ¿verdad? Y es así como terminamos la solución, ¿verdad? Podemos concluir, si leemos la parte azul de nuestro libro, que en general para los conjuntos universos, el conjunto A y el conjunto B se cumplen estas dos fórmulas, ¿sí? Los números de elementos o cardinalidad de la unión de A y B va a ser igual a el total de números o de elementos de A más el total de elementos de B menos el total de la intersección de A y B. Y tenemos el total de elementos de A complemento va a ser igual a el total de elementos que hay en el universo menos el total de números que hay en A. Cabe destacar que en matemáticas se van a trabajar con muchos números, 60, 70 va a tener el conjunto A, el conjunto B puede tener hasta 50, 100. Entonces se nos es muy difícil estar haciendo el diagrama de Venn y estar contando. Entonces por eso vamos a trabajar de un solo con la cardinalidad de los elementos y ahorita vamos a ver un ejemplo, aunque no está en el libro, se los quería poner para que vayamos entendiendo cómo vamos a ir trabajando cada uno de ellos. Y dice el ejemplo, considerando el universo, el conjunto A y el conjunto B, en los que se cumple que el número de elementos o cardinalidad del universo es 90, la cardinalidad de A es 43, la cardinalidad de B es 27 y el número de elementos o interceptos de A y B es 10, ¿verdad? Entonces me están pidiendo, por ejemplo, el número de elementos de A unido a B. Entonces yo pongo en práctica el ejemplo que tenía, la fórmula que tenía anteriormente, que me dice que va a ser igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A intersectado en B. Entonces vamos a ver cómo saco esto. ¿Cuánto vale la cardinalidad de A? Vale 43. Es como una pequeña fórmula, ¿verdad? La de B es 27. Y la de el intercepto de A y B de los números es 10. Entonces aquí nada más hago esta pequeña suma y le resto 10 y en total me da 60. De esa manera encontré la unión sin necesidad de estar dependiendo de un diagrama de Venn con base a los números que me da el ejemplo. El ejemplo 2 me dice cómo encuentro la cardinalidad del complemento de A. La cardinalidad del complemento de A se halla que los números del total del universo le voy a restar los números del total de A. El universo tiene 90 elementos. A eso le voy a restar los de A, que es 43, y en total me da que A complemento, todos los elementos de ellos, es igual a 47. Y por último tengo uno un poquito diferente, donde me dice cuál es la cardinalidad de A unido a B complemento. Si se fijan, el complemento está afuera, entonces voy a necesitar, si se fijan, en vez de A, que era acá, ya no voy a ocupar A, sino que voy a ocupar A unido a B. Pero el ejercicio no me lo da. Pero ya lo saqué, miren. Entonces, ¿cómo lo hallo? Va a ser el número de elementos del universo menos el número de elementos de A unido a B. Y 90 es el número de elementos del universo y 60 es el valor que encontré yo de la unión de A y B. Y al realizar eso me da que 90 menos 60 es 30, ¿verdad? Y de esa manera encuentro el complemento de la unión de A y B, ¿verdad? El número de elementos de ellos. Y es así como llegamos a la finalización de este pequeño tutorial, ¿verdad? Espero que trabajemos en nuestro libro de texto y lo vemos a la próxima. Cualquier duda, está el grupo de WhatsApp para realizarlo, ¿verdad? Y espero lo veamos a la próxima.